a saludar una vez más a las personas que se han conectado en los últimos par de minutos. Vemos que ha aumentado el número de participantes y estoy seguro que se seguirán uniendo en los siguientes minutos. Agradecemos su tiempo a todas las personas que se están conectando. Obviamente es nuestro tercer seminario sobre calidad de energías. El día de hoy el tópico va a ser Inrush, como mencionaba Leopoldo hace unos minutos, y vamos a darle la oportunidad a que el ingeniero Leopoldo Martínez, que se encuentra en México, que nos hable sobre este tópico, y luego veremos también una demostración en el software PQView. Así que para no gastar más tiempo en hacer más introducción, Leopoldo, el tiempo es tuyo. Te escuchamos. Gracias, Juan. Simplemente agregar para todos aquellos que no me conozcan y que no tenga yo el gusto de conocer. Bueno, estamos a cargo de las ventas para toda Latinoamérica en Dranets y Electrotech, y entonces vamos a presentar la primera parte de esta sesión. Entonces, vamos a ver el análisis de transitorios en energización de bancos de capacitores y filtros pasivos de armónicas. ¿Cuáles son las 7 perturbaciones típicas? De acuerdo a lo que define el IEEE 1159, entonces podemos ver que tenemos transitorios electromagnéticos, variaciones de corta duración, variaciones de larga duración, desbalance, distorsión de la forma de onda, fluctuaciones y variaciones de la frecuencia industrial. Podemos decir que estas son las 7 perturbaciones típicas que se pueden presentar en los sistemas eléctricos y que están totalmente relacionados con el tema de la calidad de la energía. Vean ustedes aquí, podemos ver una oscilografía para cada uno de estos fenómenos para que ustedes puedan identificar. Aquí está el transitorio, y como pueden ver, pues tiene una magnitud en algunos casos considerable. Las variaciones de corta duración, lo que es un SAC, un swell, una interrupción, que fue lo que revisamos en la sesión anterior. Las variaciones de larga duración, que realmente se refiere al mismo tipo de perturbaciones, pero de mayor duración. Aquí tenemos el desbalance, que también es un tema importante, la distorsión de forma de onda, las fluctuaciones de voltaje, las fluctuaciones rápidas de voltaje, mayormente relacionadas con lo que llamamos el parpadeo o flicker, y finalmente las variaciones de la frecuencia. Vamos a volver a definir qué es un evento transitorio. Es un evento tipo subciclo de alta frecuencia que es momentáneo e indeseable. Puede ser de impulso, medido en microsegundos, u oscilatorio, medido típicamente en milisegundos, incluso algunas veces en microsegundos. ¿Y cuáles son sus características? Su tiempo de incremento, o lo que nosotros llamamos dB/dt, es decir, qué tan rápido, cuál es la tasa de cambio en la que puede llegar a alcanzar un cierto valor. La alta frecuencia, desde luego que todos los transitorios típicamente son de alta frecuencia, ya que son eventos de muy corta duración, y al ser de muy corta duración, sabemos que el inverso del periodo es la frecuencia. Entonces si ese tiempo tiende a ser un valor muy bajo, la frecuencia tiende a ser un valor muy alto. El punto sobre la onda donde se presenta esto también es sumamente importante. Y ahorita comentaremos algunos aspectos en este sentido. Los múltiples cruces por cero, que también es otro aspecto relevante de cierto tipo de transitorios que se presentan con ciertos dispositivos que cuentan con electrónica de potencia, con SCRs, y por supuesto la magnitud. Veamos aquí nuevamente esta gráfica donde podemos ver los diferentes tipos de transitorios que podemos llegar a tener en un sistema eléctrico debido a diferentes causas. Tenemos aquí la tabla 2 de IEEE 1159, donde nos categoriza y nos define los transitorios.
los de impulso y los oscilatorios. Los de impulso pueden tener una duración de nanosegundos, que un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos, en microsegundos, que es 10 a la menos 6 segundos, y los milisegundos 10 a la menos 3 segundos. Como pueden ver, cada uno de estos tiene diferente duración. Y en el caso de los oscilatorios pueden ser de baja, media o alta frecuencia, de acuerdo a estas clasificaciones. Desde luego que en telecomunicaciones utilizamos frecuencias mucho más altas, pero para efectos de los sistemas eléctricos definiremos como baja, media o alta frecuencia de acuerdo a estos valores de la tabla en lo referente a transitorios. Bien. El transitorio de impulso puede ser de tensión, de corriente o de ambos. Es unidireccional en polaridad, con lo cual es primordialmente positivo o negativo. Y es caracterizado por su tiempo en alcanzar su valor pico y la duración del tiempo en que decae dicho valor. Una onda de 1.2 por 50 microsegundos de 2000 volts alcanza su valor pico de 2000 volts en 1.2 microsegundos y decae la mitad de su valor pico, es decir, 1000 volts, en 50 microsegundos. Esto es lo que se llama la onda de frente rápido y también se conoce como la prueba de nivel básico de aislamiento al impulso, que seguramente algunos de ustedes la han escuchado, que algunos equipos o dispositivos se especifican con este valor, que es diferente al valor RMS, ¿verdad? En su operación en estado estable. Este es simplemente un valor que intenta simular las diferentes maniobras que se pueden dar de apertura cierre de interruptores en un sistema eléctrico o incluso descargas atmosféricas y la capacidad de aguante que pueda tener dicho equipo dispositivo a ese valor. Vean ustedes aquí, es un ejemplo de una corriente de descarga atmosférica que puede ocasionar transitorios de impulso. Este es en corriente, tiene un valor aproximado de 23 kiloamperes con una duración más o menos de acuerdo a la gráfica como de 5 microsegundos. Entonces esto es importante porque desde luego que un dispositivo de protección por sobrecorriente pues no va a actuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus tiempos de actuación son más largos, típicamente del orden de los milisegundos. Entonces, como este está en el orden de los microsegundos, pues el dispositivo, vamos a decir que no lo va a ver, entonces no va a operar. Entonces, para esto tenemos otro tipo de dispositivos o métodos de mitigación. Clasificación de transitorios. De acuerdo a la tabla 2 de IEEE 1159, tenemos entonces a los oscilatorios, que pueden ser de tensión, de corriente o ambos. Hay un cambio de polaridad rápidamente y se define por su contenido típico espectral, frecuencia, su duración y magnitud. Vean ustedes aquí este evento transitorio que capturó uno de nuestros equipos de nuestra serie ENCORE para monitoreo fijo y vienen todas sus características, ¿verdad? Ahorita vamos a ver precisamente que este tipo de evento transitorio está asociado a la energización de un banco de capacitores y también nos puede dar el direccionamiento. Ya en la sesión anterior mostramos cómo determinar el direccionamiento de un evento transitorio o de un SAC, un SUEL, hueco de tensión, una sobretensión. Y tenemos nuestro caracterizador de transitorios. Si ustedes se fijan, lo que se hace es, digamos, separar o poner por separado esta forma de onda donde se presenta el transitorio en toda su magnitud. Tienen las diferentes características, desde el tiempo de incremento, desde el 10% al 90% del pico del primer transitorio, el pico del primer transitorio, etcétera. Es decir, todas sus características, y es importante tener esta información para poder dar
una solución de mitigación adecuada si es que este transitorio nos está ocasionando algunos problemas. Bien, entonces, resumiendo, causas posibles, dijimos energización de capacitores, energización de equipos, transformadores, líneas, cables, rayos ocasionados en tormentas, descargas atmosféricas, también se puede dar por la energización o ferrorresonancia de transformadores, la energización de cargas o líneas, la operación de dispositivos electrónicos de potencia, conexión o desconexión de reconectadores, entre otras causas posibles. Y los efectos, bueno, puede haber corrupción de información y por supuesto que hay un daño paulatino o permanente de equipos y cargas eléctricas, equipo médico, maquinaria, tarjetas, etcétera. De hecho, esta es una causa de falla muy común. Podemos ver que muchos de equipos con tarjetas electrónicas o con componentes electrónicos muy sensibles ante este tipo de fenómenos se queman o se dañan. Errores en transmisión de datos, la operación intermitente de equipos, reducción de vida útil de los equipos y disparo de protecciones sin causa aparente. Bien. Entonces vamos a ver el caso específico de la energización de los capacitores. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un capacitor es conectado inicialmente a una fuente de voltaje, fluye una corriente transitoria de carga que intenta igualar el voltaje del sistema y el voltaje del capacitor. Y esto es lo que le llamamos corriente de energización o de inrush. Si ambos voltajes son iguales en el momento justo de la conexión, no se presenta esta corriente de energización. De hecho, una de las formas de minimizar este tipo de corrientes de energización es precisamente haciendo la conexión o desconexión de la onda de voltaje o tensión en el cruce por cero. Si existe una diferencia de voltaje a través del interruptor, se puede calcular esta corriente de carga o de inrush. La magnitud y la frecuencia de esta corriente de energización van a depender de la inductancia y la capacitancia totales del circuito, así como del voltaje aplicado. Veamos. Aunque la resistencia total del circuito determina la oscilación o amortiguamiento en la que decae esta corriente transitoria, no tiene un efecto significativo, por lo que en la práctica se considera despreciable. Es decir, eventualmente la resistencia del circuito del sistema va a tener un efecto de amortiguamiento en este valor de transitorio, como hemos analizado nosotros, algunos de nosotros, en los temas de los circuitos amortiguados y demás, ¿no? Los circuitos LC, circuitos RLC y demás. Por lo tanto, estas corrientes de energización de carga o de inrush pueden llegar a alcanzar valores significativamente altos. Entonces, para calcular estas corrientes, fíjense bien, vamos a asumir el valor cresta del voltaje del sistema, porque es el valor pico, o sería el peor caso donde pudiéramos estar haciendo la conexión o el cierre del interruptor en el pico de la forma de onda de voltaje, y que por supuesto los capacitores estén totalmente descargados y el voltaje sea cero. Existen métodos para reducir y o minimizar estas altas corrientes, como los reactores limitadores de corriente. Entonces, tenemos este caso de estudio que vamos a revisar. Entonces, vean ustedes aquí. El caso 1. Es la conexión de un capacitor o un filtro pasivo de armónicas y el capacitor o los capacitores están totalmente descargados. Tenemos que la inductancia serie equivalente de todo este circuito va a ser igual en el momento de la energización a la inductancia del devanado secundario del transformador, a la inductancia del reactor de línea del filtro pasivo, si es que aplica, es un reactor que está en serie, perdón, es el reactor de sintonía del filtro pasivo. ¿Y por qué en este caso, si está en paralelo, por qué lo ponemos en serie? Bueno, pues porque en el momento de la energización, todos estos elementos aparecen en serie. Cuando ya entra a operar la carga, entonces este filtro ya es un filtro que está ya en derivación.
y la inductancia del reactor serie del filtro pasivo, si es que aplica. Más bien este es el reactor serie, este es el reactor de sintonía, y el reactor de línea es el que va en serie a la entrada del filtro, si es que aplica, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Tenemos estas ecuaciones, donde tenemos la Z0, que se le llama la impedancia característica del circuito, que es igual a la raíz cuadrada de la inductancia equivalente, que ya vimos que es la suma de todas esas inductancias, entre la capacitancia total del banco o filtro pasivo. El voltaje que vamos a aplicar, dijimos que va a ser, es el voltaje de fase neutro, o el voltaje de fase, en este caso, que sería el voltaje línea entre raíz de 3 por raíz de 2. Porque raíz de 2, entre raíz de 3, calculamos respecto al voltaje de línea, el voltaje de fase, y al multiplicarlo por raíz de 2, calculamos el valor pico, donde BL es el voltaje de línea secundario del transformador, y entonces ya definimos que esa corriente de carga, energización o inrush va a ser igual a ese voltaje aplicado entre la impedancia característica del circuito que ya hemos definido. Y tenemos otro concepto que se conoce como frecuencia de switcheo o timbrado, que también es la frecuencia de resonancia. Como pueden ver aquí, está involucrada la inductancia equivalente y la capacitancia del banco o filtro pasivo, que esta es una ecuación que seguramente habrán visto también. Y por otro lado tenemos el periodo del transitorio oscilatorio de la corriente de Rayleigh, es decir, cuánto va a durar ese transitorio. Entonces, todo esto lo podemos estimar con bastante precisión, como vamos a ver a continuación. También tenemos que verificar que el interruptor tenga la capacidad de soportar esa tasa de cambio, debido a que el incremento de corriente es muy abrupto. Entonces el interruptor que utilicemos para hacer la conexión tiene que tener la capacidad de poder soportar ese DI en DT o ese cambio brusco en la corriente, y que lo pueda soportar. Y que también, asimismo, el capacitor sea capaz de soportar ese cambio abrupto en la corriente y no se nos vaya a quemar. Entonces tenemos el siguiente caso de estudio. Como pueden ver ustedes aquí, tenemos un sistema en 24.9 kilovolts. La frecuencia es de 50 Hz. Esto, como les comentaba, fue un caso real de un filtro pasivo que se diseñó para un sistema de bombeo en Bolivia. Las características que tenemos del transformador, aquí las pueden ver ustedes con su correspondiente inductancia. Incluimos también aquí, por ejemplo, la inductancia de la barra. Y vean ustedes aquí, si se fijan, los elementos aquí, como el variador y el motor, están desenergizados, por lo cual podemos ver que entonces las inductancias aparecen en serie. La del transformador, ¿verdad?, la del reactor de línea, más la del reactor de sintonía. Todo esto aparece en serie. Aquí tenemos la capacitancia total del banco o filtro. Entonces, nos piden calcular la corriente de inrush, la frecuencia de switcheo o timbrado, el periodo de oscilación del transitorio, la tasa de cambio de I en DT del interruptor y la tasa de cambio de I en DT del capacitor. Tenemos que verificar que las condiciones de diseño para este filtro pasivo de armónicas sean las correctas. Pues, efectuando las sustituciones correspondientes en las fórmulas, obtenemos los siguientes resultados. La corriente de energización es de 866 amperes.
La frecuencia de switcheo o timbrado es de 204 Hz y el periodo, la duración de toda la energización es de 4.9 milisegundos. La tasa de cambio del interruptor es de 18.6 amperes por microsegundo y la del capacitor 1.1 amperes por microsegundo. Por lo tanto, el interruptor es adecuado para la energización ya que puede soportar perfectamente la tasa de cambio del capacitor. Ahora utilizaremos software de simulación especializado. Fíjense cómo aquí usando software especializado obtenemos valores similares. Obtenemos que la corriente es de 904 amperes, la frecuencia es de 141 Hz y el tiempo es de 7 milisegundos. Entonces, conclusiones. Cuando un capacitor es conectado a una fuente de alimentación de voltaje, fluye una alta corriente de carga, de energización o inrush. Existen varios métodos para reducir estas altas corrientes, como los reactores limitadores de corriente. En el caso de los filtros pasivos de armónicas, dependiendo del diseño, los reactores de sintonía y de línea desempeñan además esta función. Mediante fórmulas sencillas con las consideraciones más críticas, se pueden calcular con bastante precisión dichas corrientes y otros parámetros asociados. El uso de software de simulación también es recomendado para calcular estas corrientes y demás parámetros. Bien, entonces déjenme presentarles por acá, porque esto lo tengo en otra presentación. Las oscilografías que obtuvimos ¿sí ven mi pantalla aquí? Sí pueden ver mi Una que pantalla. dice muchas gracias. ¿Perdón? Sí, se está viendo. Sí, señor, sí se está viendo. Ok. Vean ustedes aquí, que son, bueno, aquí algunos cálculos ajustados. Es que la otra presentación tenía algunas variaciones en algunos parámetros. Lo que quiero mostrar es esto. Fíjense cómo aquí utilizamos el software especializado de transitorios electromagnéticos. Observen ustedes la oscilografía y los valores que obtenemos, que son muy similares a estos valores que hemos calculado, como pueden ver, ¿sí? Y ahora veamos la oscilografía que se registró, la medición de la corriente de energización. Entonces, se puede observar que las formas de onda de corriente son muy similares, muy similares, y que los valores calculados con las fórmulas, con la simulación y los valores medidos por la oscilografía registrada en el momento de energización presentan valores muy similares, de tal manera que, pues, podemos decir que este es un método que ustedes pueden usar con bastante precisión si no cuentan con software de simulación para que puedan calcular la magnitud de estas corrientes de energización. Es evidente, como ya se mencionó, que entre mayor sea el nivel de tensión, mayor va a ser la corriente de energización. Por eso es que este fenómeno es más significativo o puede ocasionar mayores daños en la medida que se incrementa el nivel de tensión del banco de capacitores, en este caso, o del sistema que se esté energizando.
por lo que ya explicamos anteriormente. Y entonces sí es recomendable que ustedes hagan la estimación de la corriente de energización, como dijimos, en el peor escenario, que sería en el valor pico o valor cresta de la forma de onda de voltaje, que es donde se nos puede presentar el mayor valor. Entonces, de esta manera ustedes pueden estimar estas corrientes de energización. Bueno, como ya mencionamos, existen también métodos para reducir estas altas corrientes, como los reactores limitadores de corriente. Y esto es un aspecto interesante porque seguramente ustedes han observado que en bancos de media y alta tensión típicamente llevan una bobina en serie que es precisamente para reducir esta corriente de energización. Sin embargo, perdón, en los sistemas eléctricos actuales, debido a la presencia de corrientes armónicas, típicamente ya todos los bancos de capacitores se les incorpora un reactor en serie que tiene una sintonía al 7% típicamente, o puede estar sintonizado al 4.7%, que sería la quinta, al 7% sería cerca de la cuarta, según sea el diseño que estemos implementando, y podemos decir que ese reactor tiene un valor de inductancia lo suficientemente alto para limitar esas corrientes de energización. Es decir, esos reactores no solamente tienen el objetivo de proteger los bancos de capacitores o las celdas de los capacitores, sino también de reducir estas corrientes de energización. Y por supuesto, también hay otros métodos como el cruce por cero, que eso ya es una aplicación más compleja porque obviamente requerimos de un dispositivo que nos permita tener la rapidez adecuada, típicamente tiristores o electrónica de potencia, que nos permita cerrar justo en el cruce por cero y por supuesto estar monitoreando la forma de onda para hacer la conexión de cada una de las fases en el cruce por cero, de manera que la conexión de cada una de las fases será escalonada, a diferencia de la conexión con un interruptor trifásico, donde típicamente cuando hacemos la conexión y la desconexión es esencialmente casi en el mismo tiempo, ¿no? Y el uso de software de simulación, como dijimos, es recomendado también para calcular estas corrientes y demás parámetros con mayor precisión. Entonces, esta es la primera parte de nuestra presentación. Ahora Juan nos va a mostrar en el PQView cómo estas mediciones que llevamos a cabo para hacer el registro de la corriente de energización de este filtro, las hemos podido incorporar, se pueden incorporar en nuestras bases de datos en el PQView y también pueden ser mostradas a través del PQView. Adelante, Juan, por favor. Muchas gracias, Leopoldo. Y creo que hay dos preguntas antes de pasar a la Sí, parte adelante, de por favor. demostración. Hay uno de César y otro de Gilberto Luna. Dice, ¿cómo se obtiene la F0 de los datos de medición registrados con el analizador DRANETS? Y la segunda es, ¿cómo obtuviste los valores de reactancias de los ramales? Otra vez la primera, perdón. ¿Cómo se obtiene la F0, la frecuencia cero, de los datos de medición registrados con el analizador de DRANETS? Es la primera. Ok. Bueno, vamos a contestarla. De hecho, nuestro analizador, déjenme abrir el software, porque esto es importante para que ustedes lo puedan ver. Vamos, déjenme dejar de compartir aquí. Voy a abrir el DramView. Voy a cerrar ya estas pantallas. Y voy a intentar abrir el mismo archivo, pero en el DramView para mostrarles. Y ya lo vemos, ¿no?
cuál es la herramienta que se utiliza para poder determinar este valor. En un momento, por favor, porque bueno, vamos contestando la segunda pregunta. ¿Me la repites, por favor, Juan? La segunda pregunta es ¿cómo tuviste los valores de reactancias de los ramales? Ok. Bueno, el valor de la reactancia del transformador es un dato que se puede calcular de acuerdo a los datos de placa del transformador. Simplemente, pues, despejamos la reactancia inductiva, que sería el voltaje al cuadrado entre la potencia, nos da la reactancia, y después dividiendo entre 2πf nos da la inductancia. En el caso por ejemplo, si tenemos un cable y tiene una longitud considerable, sí tenemos que tomarlo en cuenta. Hay tablas de fabricantes donde ellos te dan los valores de la impedancia por unidad de longitud, típicamente ohms por kilómetro o como lo den, y de ahí se puede estimar. Y en el caso de los reactores serie, el del reactor de serie, de sintonía del capacitor, es un dato que te debe dar el fabricante del filtro, así como el valor de inductancia del reactor de línea. Esos son datos de diseño de los cuales el fabricante del filtro los debe de proporcionar, y ya con esos valores ya tienes toda la información completa. Déjenme ver aquí entonces, ¿dónde está este caso de estudio? Muy bien, ahora voy a compartir mi pantalla nuevamente. ¿Ya la ven nuevamente? Sí. Muy bien, fíjense, este es básicamente la misma oscilografía que estuvimos revisando ahorita en la presentación. Entonces, ¿cómo obtengo esa frecuencia? Vamos a ver. Aquí tenemos la corriente de inrush, que podemos decir que este es el valor máximo. Entonces, tengo esta herramienta que se llama incremento, donde yo le puedo poner aquí, dame la duración. Entonces, lo que hago es, me posiciono aproximadamente aquí, en el eje 0, y le doy clic y me lo va a acotar. Entonces, si se fijan, aquí me da más o menos el tiempo estimado de la duración de ese pico. ¿Sí lo alcanzan a ver? 3.83 milisegundos. ¿Cómo lo paso a frecuencia? Bueno, dijimos que es el inverso por 1000. Entonces, le doy doble clic aquí en donde está el tiempo, la acotación del tiempo, que es en el eje de las X. Le doy doble clic y me da varias opciones. Entonces le digo, dame 1 sobre tiempo, que sería la frecuencia de timbrado, la F0. Entonces le doy aquí y ya me la muestra. ¿Se fijan? Entonces, esa es la frecuencia entonces de timbrado de ese evento, de ese pico. Y fue la energización de otro filtro muy similar, pero si se fijan, los valores son bastante similares y más o menos consistentes. Es decir, al nosotros ver estas frecuencias, que son bajas, típicamente menos a un kilohertz, pero algo por encima de los 60 Hz o 50 Hz en este caso, y ver estas oscilografías, podemos ver que son oscilografías características de la energización de un banco de capacitores o un filtro pasivo de armónicas. Entonces, así es como ustedes pueden determinar la F0. Aquí le vuelvo a dar doble clic sobre ese recuadro. Bien, me puede dar incluso el ángulo de fase. ¿Se fijan? Entonces, la verdad es que a través de esta herramienta
puedo obtener información muy valiosa que me permite hacer comparativos y estimaciones respecto de la energización de bancos o filtros. Y es importante verificar esto, pues, para tratar de que ocurran problemas a la hora de la energización, ¿no? Y lo mismo sucede con los transformadores. De hecho, hay ahora un requerimiento en el Código de Redes México, por ejemplo, para las centrales generadoras, que se tiene que registrar la corriente de energización del transformador de enlace a la red nacional, y entonces, a través de nuestros equipos y usando esas herramientas, podemos registrar con precisión estas corrientes de energización, también pudiendo analizar previamente cuáles pueden ser sus valores estimados de la misma forma, ¿no? Entonces, así es como podemos determinar la frecuencia de timbrado de ese evento. ¿Sí, alguna otra pregunta? Creo que esas eran las únicas dos que se había ahí en el momento que finalizaste la presentación. Bueno, animamos a las personas que puedan seguir poniendo sus preguntas mientras nos quedan más o menos 20 minutos. Vamos a intentar responder las mayor cantidad de preguntas posibles. Y en estos momentos vamos a ir, Leopoldo acaba de hablar, ya ha mostrado también un poco del análisis de estos eventos. Es muy importante, como ustedes conocen, que cuando tienen varios eventos, sean tipos de inrush, sean alguna falla en el sistema, sea algún disturbio en el voltaje, como lo hablamos en el último seminario, puedan tener un sistema que puedan ver todos esos eventos, que puedan analizarlos, que puedan darle información extra para que usted o la persona de repente en su compañía pueda analizarlo o el cliente pueda verlo y pueda hacer algo al respecto, ¿no? De nada sirve tener tanta información si es que no sabemos cómo utilizarla. Y parte de convertir esta información en algo usable es por lo cual se creó el software PQView. Y en estos momentos voy a compartir pantalla y voy a mostrarles un poquito cómo se ve, cómo funciona, cómo puedes ver diferentes eventos tipo InRush y también otro tipo de eventos aquí en PQView. Para los que estuvieron en la última reunión, saben un poquito cómo se ve el home screen de nuestro software, pero para los que no, pueden poner ahí su correo también y podemos darles la oportunidad que tengan acceso a un demo y que puedan probar el software también por ustedes mismos. Todos estos seminarios están siendo grabados y van a estar puestos en nuestras páginas de Dranex y Electrotech. Probablemente la siguiente semana estará puesto este último seminario. Los últimos dos ya están en nuestras páginas. Así que cuando uno entra a nuestro software, uno puede elegir la base de datos. En este caso, cuando uno tiene muchos monitores o dispositivos que está leyendo, sean de calidad de energía, sean relays, sean diferentes sistemas con los cuales te estás comunicando, lo puedes poner en una base de datos, toda esta información de diferentes tipos de monitores, de diferentes lugares. Si es que tienes una empresa muy grande y que estás monitoreando varios puntos, puedes tener toda la información en un solo lugar. Entonces, una vez ya tienes esta base de datos, yo elegí la base de datos que vamos a utilizar el día de hoy y puedo ir a eventos. Y cuando voy a eventos me va a lanzar la lista de eventos de todos los sitios o de todos los medidores que tengo en esa base de datos. Puede ser 10, puede ser 1000, puede ser cuán grande o cuán pequeño sea tu sistema de calidad de energía que estás viendo. Así que una vez que ya lo tienes ahí abierto, voy a elegir, Leopoldo me mandó unos específicos que quería que mostrara aquí. Voy a mostrar el primero, que es de este sitio llamado Escénica Planta. Y yo lo abrí aquí ya un poquito más antes para ahorrar tiempo. Y este es uno de los eventos de InRush que podemos mostrar aquí. Como pueden ver, el evento tuvo una larga duración y me preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? O sea, tengo una gráfica con mucha información. Bueno, puedes hacer muchas cosas. Si quieres analizar una parte en particular, puedes elegir qué quieres ver. Si quieres ver cierta fase, quiero enfocarme en una fase específica, o quiero ver de repente un gráfico derivado de este evento. ¿Como qué? Quiero ver
los fasores, ¿no? Quiero ver los fasores y puedes elegir el tipo de cosa que quieres analizar y me sale aquí directamente el fasor. En este momento, donde está la parte roja. Si quieres hacer zoom, puedes hacer el zoom de este a una parte en particular y empezar a analizar aquí. ¿Quieres ver como Leopoldo estaba ahorita mostrando, ver algún punto específico? ¿Quieres ver cuánto era el voltaje en este momento? ¿En qué ciclo estaba esta parte que estás haciendo el zoom? Bueno, estoy acá en este ciclo, quiero ver qué pasó aquí. Lo puedes ver así, lo puedes exportar si quieres solamente la data, si quieres la foto del evento, si quieres todos los números, todos los puntos de data en un Excel file. Puedes ir a ver aquí si quieres ver el espectro también con el fasor junto. Entonces puedes hacer eso y te da aquí el espectro y también te da los fasores aquí, que también puedes bajarlo, puedes compartirlo con de repente alguien más, otro ingeniero que quiera analizar el evento. Puedes hacer muchas cosas para analizar no solamente un evento inrush, sino cualquier tipo de eventos que esté trayendo el medidor con el cual estás obteniendo esta información. Bueno, ya mostramos un poquito de eso. ¿Qué más se puede hacer? Aquí hay otro ejemplo de otro evento inrush que me parece pasó en Bolivia. Si quiero ver, si tengo muchos eventos, de repente el medidor tiene 100 eventos en los últimos 2 semanas, ha tenido muchos problemas en ese sitio, uno puede empezar a mirar varios eventos que han pasado. Lo puedes ver rápidamente en lo que se llama un event roll, que es un roll de todos los eventos que han pasado de ese sitio, de ese monitor. Entonces puedo ver, ok, pasó uno, vamos a hacer a las 8:26, pero se grabó otro evento, y el siguiente evento en el mismo minuto, en el mismo segundo, pero después, microsegundos después, se grabó otro evento. Entonces puedo ir viendo y luego enfocarme en el que quiero ver al final. Ok, me parece que, perdón, este es el que quiero ver. Entonces doy clic y me va a abrir este evento en particular para poder hacer un análisis un poquito más profundo. Entonces me va a empezar a cargar el evento, me va a empezar a poder jugar ya un poquito más con el evento y poder hacer lo mismo que hice con el otro. Agarrar alguna información extra que de repente no sale, ¿no? El reactance to fall, la reactancia o el espectro de un ciclo en particular que quiero ver. En este caso, eligió el primer ciclo y te muestra aquí el espectro en la parte de abajo. Si quiero un espectro un poquito más grande de 10 ciclos, también lo puede hacer. Entonces, uno puede analizar cada evento aún más en profundidad. También tenemos, y quería mostrarle esta última parte, a ver si me deja mostrar aquí. Hay otra cosa que tenemos en PikiView que ayuda mucho para analizar ciertos tipos de eventos. No solamente lo podemos ir a la lista de eventos, sino también podemos ir aquí a los eventos de fallas en particular. Entonces, tenemos un módulo que es para fallas en particular. Si es que quiere analizar el tipo de fallas que tiene su sistema, uno puede ir aquí y puede elegir qué tipo de evento. Falla en una fase, en 2 fases, en 3 fases. Acá hay diferentes opciones. En este caso, nos estamos enfocando el día de hoy en lo que son eventos de inrush, de energización. Uno elige este y pone submit, que es, ¿no? Querer ver cuáles son los eventos que han sido categorizados ya como inrush. Así que podemos hacer una categorización de ciertos eventos, en las fallas específicamente, sobre los eventos que son inrush. Y acá tenemos también muchos más eventos que nos pueden ayudar. Una vez más, elijo todos para ver cuál es el que me interesa más. Veo que hay muchos eventos aquí. Acá está un evento calificado como un inrush. Y le da aquí el gráfico. Empiezo a mirar, ok, no me interesa este, no me interesa el otro. Veo uno que realmente me interesa y le doy acá clic en la pantalla donde dice Interactive Waveform, que es la formas de ondas interactiva, en la cual uno puede ya hacer un poquito más de análisis a este evento en particular. Así que esto es una forma fácil y sencilla de poder ver que el software PikiView puede analizar eventos en profundidad un poquito más, le puede dar más información que no se lo va a dar el medidor, puede también categorizar ciertos eventos, puede solamente ver, o quiero ver solamente los eventos inrush, o quiero ver solamente los transitorios, o quiero ver solamente los sags o los swells que tuve en el último mes, como mencionamos en el último seminario. Puede tener
todo su sistema a su disposición para poder analizar qué está pasando en su sistema con los diferentes eventos que pueden pasar. Tenemos un seminario que va a pasar el siguiente mes, donde vamos a hablar un poquito más de otros tipos de eventos y cómo puede afectar a su sistema o afectarnos a nosotros en la industria. Pero queríamos mostrar de que no importa el tipo de evento que tú tengas, el tipo de base de datos con la cual te conectes, no importa si tienes un medidor o un relay, o puedes tener un sistema de Pi, un historiador donde tienes toda la información ahí acumulada, puedes ponerlo aquí en nuestro software y puedes analizar toda la información rápidamente, puedes calificarlo por el tipo de evento que tú quieres ver, sean eventos inrush, como también podemos ver aquí eventos del sistema, porque podremos caracterizar eventos que pasan a la misma vez como un evento de sistema o como un evento de ARMS, que fue uno de los que mostramos en los últimos seminarios. Estas son un poquito de algunas cosas que queremos dar a conocer de nuestro software PQView. Hay muchas cosas más. El seminario anterior tuvimos varias preguntas sobre nuestro software y queremos hacerlo que puedan todos tener acceso a poder usarlo, a poder probarlo, a ver si es que es el software que necesita usted para poder analizar los eventos que está pasando y poder sacar mucho más beneficio a toda la información que están recolectando ya los medidores que tienen en el momento. Hay data logs, hay reportes, hay muchas otras cosas más que por razones de tiempo no vamos a entrar a compartir, pero si quieren más información pueden poner ahí su correo. Voy a mandarle un correo en esta tarde o el día de mañana con toda la información, cómo poder crear una cuenta y poder tener acceso a un demo de nuestro software. Yo mandé a las personas que estuvieron aquí la última vez, mandé un correo, algunos me respondieron con sus cuentas, pero una vez que creen una cuenta en nuestra página de Electrotech, van a poder, les puedo dar acceso a tener un demo para que puedan probar el sistema, poder poner uno de esos medidores y poder ver qué información pueden hacer, qué análisis pueden hacer con los diferentes tools, herramientas que tenemos en nuestro software para ustedes. Así que estas son todas las cosas que quería mostrar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o si quieren ver algo más. En este caso, en la página que estoy es específicamente para fallas de inrush, y uno puede ver, ¿no?, hasta el mapa y en la línea donde ocurrió el evento, ¿no? Entonces uno puede mirar un poquito más. En este caso la línea fue la GA04 y le muestra en el mapa dónde está lo que ocurrió, ¿no? La falla donde ocurrió. Así que hay muchas cosas, como menciono, que por razones de tiempo no vamos a entrar a compartir, pero si está usted interesado, me puede mandar un correo, puede poner su correo allí para poder contactarlos y poderles dar una presentación un poquito más profunda, en profundidad, y de repente responder preguntas específicas a su aplicación a la cual usted está necesitando. Veo aquí algunos correos en el chat. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta, Leopoldo. Sí, sí, las Dice, estoy viendo aquí. Nada más, perdón. Si ahorita ya no vas a mostrar algo más, Juan, me gustaría compartir la pantalla también, comentarles a los compañeros, ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores, de los que quieran profundizar, gracias, en el tema de calidad de energía. Mi colega, el ingeniero Jorge Torrico, y un servidor, hemos publicado recientemente un libro. Aquí se los estoy mostrando, aquí está el enlace de Amazon, donde todos estos temas son tratados con un poco más de profundidad, pero tratando de mostrar inclusive este mismo caso de estudio y algunos otros, para que ustedes los puedan revisar y estudiar con mayor detalle y con mayor calma, digamos, ¿no? Con más tiempo. Entonces, aquí está el enlace para que ustedes lo tengan y los que estén interesados, pues bueno, pueden adquirirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver las preguntas que tenemos por acá. Denme un momento, por favor. Ya me perdí aquí. A ver dónde estoy. Chat, aquí está. A ver, vamos a ver. ¿Dónde nos acá te leo quedamos? una, Leopoldo, que Sí, es que, dice, perdón, sí, porque me preguntaron de dónde pueden descargar el video, nos mandan algunos sus correos y ahí nos quedamos. Entonces se les va a notificar oportunamente los enlaces. Gracias. Y, creo que a partir de aquí ya no
Ya lo respondí, perdón. Dice, buenos días, ya que una protección de sobrecorriente no detecta la corriente de inrush por su bajo valor de duración, ¿qué dispositivo de protección se usa para detectar estas corrientes? Es que en realidad el inrush no es en sí algo contra lo que necesariamente nos tuviéramos que proteger, sino es un fenómeno que se da al energizar un equipo. Por ejemplo, un transformador es una corriente magnetizante, ¿no? Lo que es la corriente de vacío, porque cuando no tiene carga, pues es una corriente que el transformador necesita para energizar sus devanados. En el caso de un capacitor, de la misma manera, tenemos que darle una tensión para que pueda hacer su función. Entonces, y al llevar a cabo esta acción, al energizar, se producen estas corrientes. Entonces, bueno, en un momento dado, como ha mostrado Juan, a través del equipo o equipos, dispositivos, pueden ser registradores analizadores de calidad de energía, registradores de fallas, relevadores, que tengan la capacidad de registrar estos eventos, los vamos a poder visualizar a través de DramView, o en este caso, cuando son muchos instrumentos, a través del PQView, que eso sería más bien lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces, dice, si se tienen problemas de armónica, es recomendado tener un filtro de armónica en cada variador o un filtro en el panel principal para toda la planta. Bueno, es que esto es una pregunta muy interesante. El principio de mitigación armónica sigue el mismo principio de compensación reactiva. O sea, siempre va a ser más útil o más provechoso o mejor mitigar a nivel de la carga. En este caso, lo ideal sería tener un filtro a la entrada de cada variador, porque de esta manera protegemos también al variador, pero también evitamos la propagación de armónicas hacia el resto del sistema. El tener un filtro en el panel principal, pues lo único que estamos haciendo es proteger de ese punto aguas arriba o hacia arriba, y estaríamos descuidando todo lo que es la calidad de energía aguas abajo. Entonces, pero luego también si tenemos muchos variadores, aquí viene esta gran pregunta. Se debe hacer un análisis detallado y ver qué problemas están ocasionando las armónicas, aunque en un sentido muy estricto, digamos que en el mundo ideal del ingeniero, lo mejor sería tener un filtro o un reactor de línea al menos a la entrada de cada variador, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver. Otra pregunta. Bueno, los demos, Juan ya comentó, él les va a mandar los enlaces y los accesos adecuados para que ustedes puedan descargar su demo del PQView. Sí, creo que hay una pregunta Sí, de Alexander Narváez. Dice, ¿puedo analizar con PQWeb archivos del DRANES 4400 o sí, de hecho 4400? es la pregunta que estaba viendo a continuación. Sí, por supuesto que sí, desde luego que sí. Sí. Es decir, Oh, inclusive, ajá, adelante Juan. solo para comentar, cualquier dispositivo de DRANES Sí, usualmente vas exacto. a poder descargar toda la información en PQView. Y también, no solamente DRANES, casi muchos medidores de diferentes marcas podemos leerlo en PQView. Alguien comentó en una pregunta similar sobre el MI 2088 Metrel. No tenemos un data handler que es específicamente para ese medidor, pero tenemos muchos data handlers que son como generales, que leen Modbus, PQDiff, CompTrade. Así que si es que el medidor, no conozco específico ese medidor, pero si es que el MI 2088-50 tiene alguna forma de sacar un archivo, sea PQDiff, sea CompTrade, se puede leer en PQView, lo puede poner el archivo y leer el archivo en PQView. Así que no tenemos diferentes medidores con los cuales nos comunicamos de muchas marcas. No tenemos uno específico para ese metrel, pero sí puede utilizar uno de nuestros data handlers que son generales para diferentes tipos de comunicación. Leopoldo, no sé si vas a añadir algo sobre la pregunta. Sí, bueno, respecto a la pregunta, como bien mencionaste, la respuesta es sí. El PQView puede leer todos nuestros instrumentos DRANETs, ¿verdad?
y por supuesto el 4400, y simplemente resaltar que no importa la marca del medidor en general, siempre y cuando podamos tener Modbus, formato PQDIF, que es un formato estandarizado para calidad de energía, así como el formato ComTrade es un formato estandarizado para el registro de oscilogramas en el caso de fallas, por ejemplo, los relés. Pues si tenemos, si los dispositivos pueden generar este tipo de archivos, nuestro software los va a poder leer perfectamente. Electrotec presta servicios de análisis de calidad de energía. Pues hasta donde yo me quedé, Juan, en algún tiempo lo estuvimos haciendo, no sé Sí, ahora. en el momento no hacemos ese tipo de análisis. Sí, usualmente trabajamos con compañías que lo hacen y que usan nuestro software para hacerlo. Nosotros podemos de repente, para un proyecto específico, ayudar a ciertos clientes, pero no es algo que hagamos consistentemente. Antes, hace muchos años atrás, sí se hacía. Había un departamento solamente para ese tipo de estudios. En el momento nos hemos enfocado más en lo que es la parte del software, pero si es que tiene un proyecto específico, la cual nos quiere comentar al respecto, Gonzalo, nos puedes mandar un mensaje a Leopoldo o a mi persona y podemos ver en en qué podemos ayudar. Claro que Tenemos sí. gente que puede ayudar en eso. Sí, otra pregunta por aquí. Dice, ¿qué diferencia hay entre un filtro activo y un pasivo? Bueno, vamos a mencionarlo rápidamente, aunque ahí en nuestro libro hay un capítulo que hemos dedicado específicamente para este tipo de soluciones de mitigación, pero el filtro pasivo es el filtro que usa elementos que simplemente, vamos a decir, reciben los efectos del sistema o la red, por eso se llaman pasivos. ¿Cuáles son estos elementos que han existido pues desde el inicio de los sistemas eléctricos como tales? Las resistencias, las inductancias y las capacitancias. Es decir, en cualquier sistema eléctrico vamos a encontrar estos tres elementos: resistivo, inductivo, capacitivo, dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en un transformador podemos decir es mayormente una inductancia, sí, pero resulta que tiene capacitancias parásitas de valores muy bajos, pero también tiene un cierto valor de capacitancia, así como de un cierto valor de resistencia en sus devanados, aunque sea muy bajo. Un cable aislado de potencia pues es mayormente, bueno, puede ser mayormente un capacitor inclusive, aunque también presente una inductancia y una resistencia, etcétera. Entonces, en el caso de los filtros pasivos, utilizamos inductancias como tales, o capacitancias o capacitores, y en algunos casos muy particulares, para filtros amortiguados, usamos resistencias, y a través de combinaciones de circuitos LC, LCL o RLC, hacemos cierta configuración a ciertas sintonías, que es el principio del filtro pasivo, dependiendo de las frecuencias que queramos filtrar o el rango de frecuencias que queramos filtrar, y configuramos un filtro que se le llama pasivo porque estos elementos no interactúan con la red, simplemente reciben los efectos de la red y de alguna manera estos elementos, por supuesto, la idea es crear un camino de más baja impedancia a ciertas frecuencias que la impedancia que tiene el sistema, para que entonces a ciertas frecuencias, ciertas corrientes sigan ese camino de baja impedancia en derivación y no se vayan a la red. Aunque por supuesto no siempre la mitigación se logra al 100% y siempre va a haber un remanente que se va al sistema, ¿no? El caso del filtro activo es un principio muy diferente. El filtro activo es en esencia un dispositivo que podríamos llamarlo como un generador de armónicas. Tiene el mismo principio de un variador de frecuencia, que tiene un inversor. Entonces, ¿cómo opera el filtro activo? El filtro activo tiene una medición permanente en un determinado punto, donde él está midiendo las diferentes corrientes armónicas en magnitud y en ángulo. Entonces, el inversor determina qué corrientes armónicas existen y entonces este filtro las genera, ¿verdad? Entonces, si se ve, por ejemplo, no sé, perdón, 100 amperes de quinta, por decir, a 25 grados,
Entonces, el filtro activo genera esos mismos amperes, pero con un desfasamiento de 180 grados respecto de los 25, que serían 205 grados, ¿no? Entonces, y la inyecta, y así para las demás frecuencias, tratando de que entonces existe una cancelación vectorial para cada armónica en particular que el filtro determine que haya que mitigar. Entonces, por eso se le llama activo, porque tiene una interacción directa con el sistema y está generando él mismo diferentes corrientes armónicas de las mismas magnitudes que las que está midiendo, pero desfasadas 180 grados. Eso sería, de grandes rasgos, la diferencia. Como les comento, pueden profundizar ahí en nuestro libro para que vean las ventajas y desventajas de cada uno de estos dispositivos. Muchas gracias, Leopoldo. Ya nos hemos pasado 5 minutos, no queremos también quitarles más de su tiempo. Estamos muy agradecidos una vez más por su asistencia. Luego vamos a poner esta grabación en nuestras páginas de Dranets y de Electrotech. Puse el link en el chat para que puedan también ver las páginas y ahí van a estar también las dos seminarios anteriores, ya están puestos. Y vamos a también ponerlo en los siguientes días, en los siguientes 5 o 6 días, la grabación del día de hoy. También vamos a dejar en nuestras páginas la registración para nuestro siguiente seminario y también puedan compartir, ¿no?, el link para que otras personas se puedan registrar y beneficiarse de esta información que se está proveyendo aquí cada mes. Si tienen alguna sugerencia o algún comentario, de repente una pregunta que no logramos profundizar un poquito más, pueden mandarnos un correo. Puse el correo de Leopoldo y el de mi persona en el chat para cualquier pregunta adicional que tengan, para alguna cuestión sobre de repente algún medidor en particular que están mirando o sobre el software. Si quieren aprender un poquito más, pueden mandarnos un correo y podemos establecer una conversación. Yo en el momento estoy en Colombia, creo que vi a alguien que puso el número de Colombia, así que también lo puedo contactar, no sé, sea por correo, por WhatsApp, como sea más conveniente para ustedes. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y como les dije, si quieren ver esta información va a estar en nuestras páginas y también regístrense para el siguiente seminario, que ya saldrá pronto la registración y llegará un correo avisándoles sobre la registración. Bueno, Leopoldo, pues ¿algunas nuevamente, últimas palabras? claro, sí, agradecerles a todos ustedes por su gentil participación y por atender este seminario, agradecer a mis compañeros, agradecer a la empresa por darnos la oportunidad de tener este tipo de presentaciones y pues en la medida que también ustedes nos vayan retroalimentando sobre algunos temas en los que les gustaría profundizar, pues con mucho gusto seguiremos programando este tipo de seminarios para que sean cada vez más útiles y de mayor provecho, sobre todo porque también sabemos que de pronto disponer de demasiado tiempo, ahorita ya de hecho nos pasamos, pues es difícil, ¿no? Pero nuevamente agradecerles y estamos a sus órdenes y que tengan un muy buen día. Sí, como dijo Leopoldo, solamente quiero mencionar algo. La serie es de 4 seminarios por el momento. Estamos viendo y esperando su retroalimentación, como mencionó Leopoldo, para ver qué otros tópicos podemos hablar en los siguientes seminarios que planeamos hacer el próximo año. Así que si se tienen algún tópico en particular, si quieren que toquemos, analicemos algunos temas de la industria, mándenos un mensaje por correo y lo estaremos analizando y creando también las presentaciones necesarias para ustedes en el siguiente año en español, porque muchos de nuestros seminarios anteriormente fueron en inglés y ahora estamos enfocándonos en seminarios en español para el próximo año. Así que esperamos su retroalimentación y también que tengan un muy buen día. Hasta luego.